Hago de su conocimiento que recibimos un dictamen de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con puntos de acuerdo en relación con los nombramientos de personas comisionadas del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Consulte la Secretaría, la Asamblea. En votación económica se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se integre a la agenda de hoy el dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora presidenta. El dictamen fue recibido este día y se encuentra disponible en la Gaceta del Senado y en el monitor de sus escaños. Sin embargo, como es de su conocimiento, el numeral 1 del artículo 193 del reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica se autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, procedemos al trámite del dictamen. Como ya les referí, se encuentra publicado en la Gaceta y está disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura solo a su parte resolutiva. Acuerdo. Primero, el Senado de la República determina que las personas designadas por la Presidenta de la República para integrar el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones cumplen con los requisitos legales previstos en el artículo 16 de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que, en base a la documentación presentada y a las comparecencias realizadas ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, resultan idóneas para el desempeño del cargo. Segundo, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Senado de la República ratifica la designación realizada por la Presidencia de la República en favor de las personas en los términos que a continuación se señalan. Ciudadana Delenica Maquiense Méndez González, como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante el periodo de 3 años, el cual concluirá en el año 2028. María de las Mercedes Olivares Tres Gallos, como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 4 años, el cual concluirá en el año 2029. El ciudadano Adán Salazar Garibay, como comisionado del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 5 años, el cual concluirá en el año 2030. Tania Villa Trápala, como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 6 años, el cual concluirá en el año 2031. Ciudadana Norma Solano Rodríguez, como comisionada del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones durante un periodo de 7 años, el cual concluirá en el año 2032. Tercero, las personas que resulten ratificadas como comisionadas del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Cuarto, comuníquese la presente determinación a la titular del Ejecutivo Federal para los efectos legales a que haya lugar. Senado de la República, 14 de octubre del 2025. Es todo, señora presidenta.
Como escuchamos, el dictamen contiene 4 resolutivos. El primero, tercero y cuarto se refieren a los requisitos de las personas propuestas y a cuestiones operativas en caso de que sean aprobados los nombramientos, mientras que el segundo propone la ratificación de estos. En consecuencia, una vez concluida la discusión, realizaremos una votación económica para consultar si se aprueban los resolutivos primero, tercero y cuarto del dictamen. En caso de ser aprobados, pasaremos a una votación nominal para consultar a la Asamblea si se aprueban las designaciones a que se refiere el resolutivo segundo del dictamen. Se concede el uso de la palabra a el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Tiene la palabra para la presentación del dictamen y por tanto es hasta 10 minutos. Con su permiso, Presidenta. Adelante, senador. Honorable Asamblea, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía presenta ante este Pleno el dictamen relativo a la ratificación de las 5 personas designadas por la Presidenta de la República para integrar el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Se trata de un proceso que tiene sustento en las recientes reformas constitucionales y en el desarrollo legislativo que dio vida a este nuevo órgano regulador, cuyo propósito central es garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información, la comunicación y la radiodifusión con base en principios de equidad, competencia efectiva y desarrollo nacional. La reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 24 en materia de simplificación orgánica transformó el esquema institucional del sector de telecomunicaciones y radio, en donde el texto constitucional establecía los principios mínimos que deberían regir su funcionamiento: la independencia técnica, la imparcialidad en la emisión de resoluciones y la obligación del Estado de asegurar el acceso universal a las tecnologías de la información. Como consecuencia del anterior, corresponde al legislador desarrollar las normas necesarias para hacer efectivo este mandato constitucional, por lo que en cumplimiento de esa encomienda, el Congreso de la Unión expidió la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión publicada el 16 de junio de 2025, que no solo creó formalmente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, sino que también precisó su integración colegiada, las atribuciones del Pleno y el procedimiento de designación y ratificación de sus integrantes. Dicha legislación, derivada directamente del mandato constitucional, complementó el marco jurídico que el constituyente permanente dejó intencionalmente abierto para su desarrollo legislativo posterior. Conviene subrayar, como lo demuestra la historia del Senado de la República, que la facultad para participar en procesos de nombramientos y ratificación de personas servidoras públicas no siempre está expresamente previsto en la Constitución, sino que puede derivarse legítimamente de disposiciones legales secundarias, tal como lo establece la técnica jurídica parlamentaria. Así ha ocurrido en casos como la integración del Consejo de Administración de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención, del Consejo Nacional Ciudadano, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, entre otros. En todos estos supuestos, el Senado ha ejercido una función constitucional derivada en acatamiento al principio de legalidad y en ejercicio de su función de control parlamentario.
Derivado de lo anterior, la prevención contenida en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que encomienda al Senado la ratificación de las personas comisionadas del Pleno, se inscribe dentro de esta lógica jurídica. Bajo ese marco normativo, esta Comisión de Radio y Televisión procedió al estudio integral de las designaciones remitidas por la titular del Ejecutivo Federal, verificando tanto el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el artículo 16 de la ley en materia de telecomunicaciones, como la idoneidad material de las personas propuestas. Para ello se revisó la documentación respectiva y se constató que cada expediente acredita la nacionalidad mexicana, la edad mínima requerida, la ausencia de antecedentes penales o sanciones administrativas, así como la posesión de título profesional legalmente expedido y experiencia acreditada en las materias afines. En estricto cumplimiento del procedimiento reglamentario, esta comisión también llevó a cabo la comparecencia de las 5 personas propuestas, las cuales se realizaron con base en los artículos 240, 242 y 255 del Reglamento del Senado de la República. Este ejercicio parlamentario, además de dar certeza y transparencia al proceso, permitió verificar que los perfiles propuestos reúnen solvencia técnica y compromiso institucional. Las comparecencias fueron un espacio valioso para que cada persona designada compartiera su visión sobre los desafíos regulatorios del país en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Las y los senadores pudieron advertir que las trayectorias presentadas reflejan una sólida experiencia en la administración pública, la investigación científica, la regulación del espectro radioeléctrico, la inclusión digital, la defensa de audiencias y la innovación tecnológica. Todo ello confirma que se trata de perfiles multidisciplinarios que aportan al Pleno una visión integral y moderna del sector. La doctora Lédica Macquince Méndez González, por ejemplo, acredita una amplia trayectoria en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en la Agencia Espacial Mexicana, impulsando proyectos de inclusión digital reconocidos internacionalmente, lo que garantiza una visión de conectividad con enfoque social. La licenciada María de las Mercedes Olivares Tres Gallo ha destacado por su trabajo en la defensa de audiencias y la ética mediática, aportando la perspectiva ciudadana y de derechos humanos en el ejercicio de la comunicación pública. El doctor Adán Salazar Garibay representa la vertiente científica y tecnológica del Pleno con especialización en robótica y automatización. Por su parte, la doctora Tania Villa Trápala aporta experiencia regulatoria e internacional en estándares de telecomunicaciones. Finalmente, la licenciada Norma Solano Rodríguez suma un profundo conocimiento jurídico-administrativo del sector público digital. Esta comisión dictaminadora considera que las designaciones enviadas por la titular del Ejecutivo Federal cumplen cabalmente con los principios de legalidad, objetividad y mérito, ya que de la revisión documental, las comparecencias y la deliberación parlamentaria se acreditan que el procedimiento seguido se condujo con estricto apego al marco normativo, garantizando la transparencia y la participación plural de las senadoras y los senadores integrantes de esta comisión. Por todo lo anterior, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía somete a la consideración del Pleno del Senado de la República el dictamen por medio del cual se determina que las personas propuestas por la Presidenta de la República cumplen con los requisitos legales establecidos por la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y que, con base en la documentación presentada, las comparecencias realizadas resultan idóneas para el desempeño del cargo de comisionadas y comisionadas del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en los términos escalonados que establecen las disposiciones aplicables. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene a continuación la palabra, porque vamos a iniciar el debate, la discusión de este dictamen, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano. 5 minutos para hablar en contra
del dictamen. Muchas gracias, con su venia, Presidenta. Como ya se ha señalado aquí, las designaciones que hoy estamos discutiendo de estos 5 comisionados propuestos para ocupar estos encargos al interior de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones son consecuencia de esta reciente reforma del mes de julio, donde se crea la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Recordarán ustedes que en un inicio hicimos señalamientos de la importancia que tenía que ante un tema tan trascendente abriéramos en este Senado un espacio para escuchar voces, sobre todo especializadas en una materia de tanto detalle, de tanta especialización. Logramos uno de los pocos ejercicios que se han hecho en ese sentido en este Senado, en esta legislatura, que fue este ejercicio de Parlamento abierto. Lo llevamos a cabo aquí en el mes de mayo y en dicho Parlamento contamos con la afortunada participación de muchos especialistas en la materia. Y la gran mayoría de ellos, si no es que la totalidad, coincidieron en la importancia de advertirnos sobre los riesgos que implicaba la concentración de facultades. Recordaremos en aquel entonces nosotros denunciábamos que más de 60 nuevas facultades se le estaban dando a la Agencia de Transformación Digital. Todos estos especialistas nos dijeron que sí, efectivamente, era un gran riesgo que otorgáramos a esta agencia tantas facultades, que tuviera tanta concentración de poder. En su lugar, derivado de este ejercicio, logramos, a través del respaldo de estos especialistas, que se creara, en lugar de que la agencia digital regulara todas estas facultades o con todas estas facultades, logramos la creación de la comisión reguladora, que es a la que hoy están propuestos estos 5 candidatos. Esta comisión reguladora era un cuerpo colegiado, 5 integrantes, lo cual ya nos coloca pues en una mejor condición supuestamente, sobre todo porque un requisito importante era que estos integrantes contaran con independencia, no autonomía propiamente, pero sí con independencia. Y así fue como quedó establecido en el artículo 7 de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que a la letra, leo muy rápido, dice: la comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la agencia con independencia técnica. Y hago énfasis en con independencia técnica, operativa y de gestión, que actuará con imparcialidad para dictar resoluciones. Esto fue lo que quedó establecido en esta pasada reforma. Y pese a lo anterior, hace unos días en este Senado acabamos de recibir esta propuesta de 5 personas para ocupar los cargos al interior de esta comisión reguladora, donde 4 de estos 5 propuestos o de estas 5 propuestas incumple claramente con el requisito de independencia. Y además, con esta propuesta también se están violando los principios de independencia e imparcialidad que el órgano regulador está obligado a guardar, porque hay que recordar a todos ustedes que el Estado mexicano también es proveedor de estos servicios de telecomunicaciones a través de la Comisión Federal de Electricidad y de Altán Redes. Es decir, con esta propuesta estamos convirtiendo a este órgano regulador en juez y parte, porque además de que es quien provee el servicio, va a ser quien lo regule y quien lo esté supervisando. Entonces, nos parece que coloca en una absoluta desventaja al resto de los competidores o participantes en esta materia. Y esto lo afirmamos porque justamente las propuestas que hoy estamos recibiendo son gente que actualmente se desempeña como subordinados directos del actual titular de la Agencia de Transformación Digital. De estas 5 propuestas, 4
hasta este momento, bueno, supongo que para venir aquí habrán entregado su renuncia, pero hasta antes de estas designaciones son subordinados, empleados directos de la agencia digital. Entonces, nos parece que es una pena que se le esté tomando el pelo hacia la gente, porque nos dicen que sí aceptan los cambios, se hace el cambio, se crea este órgano regulador para garantizar independencia y al final de cuentas nos envían a 4 subordinados directos. Es una pena porque son buenos perfiles, hay que reconocerlo. Lo que no funciona es que son subordinados directos del titular de la agencia y por lo tanto pierden la independencia que están obligados a garantizar. Por ello, Movimiento Ciudadano quiere destacar y hacer la separación del perfil de la licenciada María Mercedes Olivares, que es académica, que no tiene este antecedente, reconocemos que tiene muy buen perfil, incluso aquí ha participado y ha evidenciado pues sus altas capacidades, pero salvo este caso, en Movimiento Ciudadano manifestamos nuestro voto en contra de estas propuestas. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor de la propuesta, a favor del dictamen. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, con la reciente reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y la expedición de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en julio de este año, el Estado mexicano garantiza a través de un nuevo marco jurídico el derecho de toda persona al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en el que se coloca en el centro de la justicia digital y la equidad en el acceso a la conectividad. Hoy, en este Senado, debe cumplir con una de sus obligaciones constitucionales, la ratificación de las personas comisionadas que integran el Pleno de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pieza clave en la transformación digital del país. Las 5 personas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum reúnen las credenciales académicas, la experiencia profesional y el compromiso ético necesarios para encabezar esta nueva etapa. Su selección refleja una visión de Estado que privilegia la inclusión, la innovación tecnológica y la perspectiva de derechos. Destaca la trayectoria de Ledénica Mackenzie Méndez González, quien ha sido reconocida internacionalmente por su proyecto Aldeas Inteligentes, Bienestar Sostenible, modelo que llevó conectividad a redes a personas y a comunidades, que es un ejemplo de política pública con rostro social. Asimismo, María de las Mercedes Olivares Trasgallo aporta una sólida experiencia en la defensa de las audiencias, con una mirada en favor de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Su proyecto de trabajo coloca la inclusión y la perspectiva de género como ejes estructurales de las telecomunicaciones. El doctor Adán Salazar Garibay, con formación científica y experiencia en el sector satelital espacial, representa la visión tecnológica que México necesita para hacer frente a los retos de los recursos orbitales, la basura espacial y la soberanía en la capacidad satelital, áreas estratégicas para la seguridad y el desarrollo nacional. Por su parte, Tania Villa Trápala, con una destacada trayectoria internacional, permitirá que la Comisión garantice una política pública de vanguardia en el conocimiento e innovación. Finalmente, Norma Solano Rodríguez, con amplia experiencia en transformación digital y gobernanza tecnológica, simboliza el vínculo entre la digitalización gubernamental, la transparencia y la eficiencia en los servicios públicos, pilares de un gobierno
moderno y cercano a la ciudadanía. Compañeras y compañeros, este Senado tiene la oportunidad de acompañar una visión de Estado que entiende las telecomunicaciones como un derecho humano y un motor del bienestar social. Las personas comisionadas que hoy sometemos a ratificación no solo regulan tecnología, regulan el acceso al conocimiento, a la información y a las oportunidades. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario expresamos nuestro voto a favor de estas designaciones, convencidos de que fortalecerán la transformación digital del país y contribuirán al México más justo, equitativo e interconectado que impulsa el Gobierno de la República. Hoy, la conectividad ya no es un privilegio, es una realidad para todas y para todos, que este Senado de la República respalda y garantiza para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del PRI para hablar en contra. Con su venia, Presidenta. Senadoras y senadores, México camina en reversa hacia la modernización digital y el fortalecimiento de la democracia. Es por ello que el PRI denuncia el asalto silencioso y abusivo que en contra de la autonomía institucional, la libertad de expresión y el derecho de las y los mexicanos a informarse sin miedo esté a punto de extinguirse. La llamada reforma a la Ley de Telecomunicaciones no es un avance, es una regresión. Quienes promueven su aprobación quieren hacernos creer, obviamente con el aparato propagandístico que caracteriza a este régimen, que es para conectar a todos los rincones del país, para poder acercar el Internet a las aulas rurales, para lograr tarifas más bajas para las familias. Pero la verdad, senadoras y senadores, la verdad es cruda y es sin tapujos. Y es que bajo ese discurso de universalidad y modernización se esconde un propósito mucho más siniestro. Quieren tener el control político total sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos y lo que pensamos. Nos dicen que es para simplificar trámites y acelerar inversiones. Pero lo que realmente vemos es un atajo para facilitar la censura, el espionaje y la intervención política en todas las comunicaciones sociales. Cuando el Estado puede bloquear señales o suspender contenidos sin una orden judicial, señoras y señores, hay que llamarlo por su nombre. Eso es censura. Y el PRI lo advierte. La supuesta transformación digital de Morena ya nos está cobrando factura, nos está costando credibilidad, inversión y confianza internacional. Así que les recordamos, no estamos solo ante una reforma nacional, estamos frente a una amenaza directa a los acuerdos internacionales que sustentan nuestra economía. Así que el PRI, lo digo fuerte y claro, no será cómplice de la destrucción de las garantías institucionales, de la erosión de los equilibrios democráticos, ni tampoco apoyará el avance del servilismo político. Muchas gracias, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Aníbal Ostoa Ortega del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen.
Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy se somete a debate tiene su origen en un proceso plenamente ajustado al marco constitucional y legal, toda vez que el mecanismo de designación y ratificación de las personas comisionadas no es una invención ni una extensión indebida de las facultades del Senado, sino una pieza esencial del entramado jurídico que el constituyente y el legislador ordinario diseñaron para hacer efectiva la garantía constitucional del derecho de acceso a las tecnologías de la información, la comunicación, la radiodifusión y las telecomunicaciones. Con la reforma constitucional de diciembre de 2024 y la expedición de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el Congreso de la Unión asumió la responsabilidad de dar contenido operativo al mandato del artículo 6 de la Constitución, lo que incluye la participación del Senado en la ratificación de las personas comisionadas que integran el órgano regulador. Debemos recordar que la Constitución establece principios y bases generales y que corresponde al legislador ordinario, en ejercicio de la fracción 32 del artículo 73, expedir las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades de los poderes de la Unión. Precisamente por ello, la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión prevé expresamente la participación del Senado en la ratificación de las personas comisionadas como un mecanismo de control parlamentario y legitimidad democrática. No hay, por tanto, extralimitación alguna. Por el contrario, este procedimiento refuerza la división de poderes y asegura que quienes integren el pleno del órgano regulador cuenten con el aval institucional del Senado, lo que fortalece su independencia, transparencia y credibilidad pública. No es la primera vez que esta Cámara ejerce facultades de esta naturaleza con fundamento en leyes secundarias. A lo largo de su historia reciente, el Senado ha participado en nombramientos y ratificaciones que no se encuentran expresamente previstos en la Constitución, pero que derivan legítimamente del desarrollo legislativo ordinario. Así ocurrió con la ratificación de las personas consejeras independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, conforme al artículo 17 de su ley, con la ratificación de las 3 personas consejeras independientes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, establecida en el artículo 18 de la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos, con la elección de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en términos del artículo 85 de la Ley General de Víctimas, con la elección de las y los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención, conforme al artículo 76 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, con la integración también del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en los términos del artículo 80 de la Ley General en materia de desaparición forzada, con la designación de la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con la aprobación de los 4 vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Todos estos precedentes confirman que la participación del Senado en procesos de nombramiento no es solamente una práctica jurídica consolidada, sino que está acorde al orden constitucional. A la luz de estos antecedentes, es evidente
que el procedimiento que ahora nos ocupa se ajusta al marco constitucional y a la legalidad y forma parte de una tradición legislativa legítima. La intervención del Senado en la ratificación de las personas comisionadas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones responde al mismo principio que ha regido en los casos anteriores: dotar de legitimidad y equilibrio institucional a órganos que, si bien gozan de independencia técnica y operativa, forman parte del entramado de organismos del Estado mexicano. El resultado ha sido contundente. Todas las personas designadas cumplen de manera formal y sustantiva con los requisitos establecidos en la ley. Ninguna de las personas designadas presenta impedimento legal ni conflicto de interés. Concluya, senador. Enseguida, Presidenta. Las 5 personas cuentan con capacidades necesarias para atender el espectro. Con su participación, estamos seguros que llevarán al éxito la encomienda que se les otorga. En el segundo piso de la Cuarta Transformación y de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, afianzamos nuestro compromiso con la democracia y el pueblo de México. Es cuanto, Presidenta. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Agustín Dorantes Lambarri. Ha pedido que se integre su participación al diario de los debates. El siguiente orador es el senador Armando Ayala Robles, del Grupo Parlamentario de Morena. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica del Estado de Aguascalientes, quienes acuden por invitación del senador Juan Antonio Martín del Campo. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. A continuación tiene la palabra el senador Armando Ayala Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, pueblo de Baja California que orgullosamente represento, viene aquí la oposición a hablar de retroceso, que es lo que le llaman a esta reforma de telecomunicaciones. Hablan de que es censura, de que es una amenaza ante los tratados internacionales, pero lo que sí fue una amenaza para los intereses de los mexicanos fueron 36 años de la noche oscura, de los neoliberales que estuvieron en el poder, que no se acuerdan cuando se arreglaron para vender las 2 redes nacionales de Imevisión, que fueron el Canal 13 y el Canal 7, que pertenecían al Estado, y que un presidente de la República hizo los procesos amañados. Un hermano de él le prestó a otro empresario para que se hiciera de canales de televisión. ¿Y qué decir de Teléfonos de México? Y no olvidar también la compañía operadora de teatros que operaba las salas de cines a nivel nacional, que después resultó que estos empresarios salían en la lista de los más ricos de México y a nivel internacional, porque se habían hecho de los medios públicos que le pertenecían
al Estado mexicano. Ese sí fue un retroceso para nuestro país y no ahora como se busca avanzar para que la persona más humilde, los pueblos más alejados tengan acceso a medios públicos, a medios privados de calidad y tengan acceso a Internet. Esto es lo que busca esta reforma. La transformación que vivimos en nuestro país va de la mano con dejar atrás esas prácticas asociadas a intereses particulares y fortalecer el carácter social de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que tenemos derecho los mexicanos a tener medios de calidad y no medios vendidos. Tenemos derecho en las comunidades más alejanas a tener acceso al Internet. Nuestro objetivo desde el segundo piso de la Cuarta Transformación es asegurar que la regulación en materia se enfoque con equidad y con inclusión en la reducción de la brecha digital, no como cuando estaban los presidentes priistas que le daban las concesiones de radio y televisión a sus amigos. Si el presidente era amigo del empresario, pues ya estaba del otro lado para ser acreedor a una concesión. Se habla también de censura y no hay que olvidar que en la época de Calderón se censuró a Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui, que tuvieron que dejar sus espacios porque tenían la presión del gobierno panista, que no podían hablar mal del gobierno y les quitaban sus espacios. O con Peña Nieto, que aumentaron las agresiones a periodistas a un 80% y usaban el Pegasus para espiar a periodistas. Hay que recordar por qué estamos hoy discutiendo que haya una comisión reguladora para mejorar el servicio de radiodifusión y la conectividad en nuestro país. Así que, como dice el detector de mentiras, mentiras. Con esta reforma buscamos avanzar, reformar y reducir la brecha digital. Con nuestro voto a favor del presente dictamen, México contará con una comisión reguladora de telecomunicaciones que impulse una política tecnológica más alineada a los intereses públicos y a las necesidades sociales en materia digital para las y los mexicanos. Dicha comisión está conformada por 4 mexicanas, más mujeres que hombres, y un mexicano, designados por el titular del Poder Ejecutivo, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La comisión reguladora tendrá a su cargo las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico. No van a depender de una sola persona como se hacía en la época del PRI y el PAN. Y las órbitas satelitales también van a depender de esta comisión, así como el Internet, radio, televisión y recursos especiales, así como la regulación de servicios de telecomunicación y radiodifusión. Resulta crucial que México cuente con mecanismos que garanticen las tecnologías digitales sean accesibles para todas las personas en un contexto que en constante evolución sea dirigido por verdaderos especialistas. Se trata de construir un órgano que será fundamental para consolidar la transformación digital de México. Por eso felicitamos a nuestra presidenta, que hoy manda perfiles con trayectoria, con conocimiento, que estaremos apoyando a favor. Movimiento Transformador, Senado de la República y Pueblo de México, por nuestras telecomunicaciones, juntos sigamos haciendo historia. Muchas gracias. En virtud de no haber más personas oradoras, pasaremos a votar de manera económica el dictamen, por lo que se refiere a los resolutivos primero, tercero y cuarto. Solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueban los resolutivos referidos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los resolutivos referidos del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Los resolutivos primero, tercero y cuarto del dictamen, señora presidenta.
Están aprobados los resolutivos primero, tercero y cuarto del dictamen. Procedemos a la votación nominal del resolutivo segundo, que se refiere a la ratificación de los nombramientos de las personas propuestas. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del dictamen en términos del artículo 243 del reglamento del Senado. Con esto los amarramos nosotros, aunque no estén en el tablero. Es de la guardia. Sí. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto si algún senador o senadora falta por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. ¿Con qué objeto, senador?
Gracias, Presidenta. Simplemente para hacer un comentario en función de la votación. En la Junta de Coordinación Política habíamos explorado la oportunidad de que esta votación pudiera hacerse de manera individual, es decir, que no emitiéramos un solo voto para los 5 integrantes, sino que pudiéramos votar uno por uno porque la valoración es individual y no colectiva. Como no nos dejaron más oportunidad, Movimiento Ciudadano está votando en contra, pero queremos señalar de manera muy puntual que en el caso concreto de María de las Mercedes Olivares, nosotros habíamos hecho una valoración positiva, como lo expresó la senadora Alejandra Barrales, señalando también algunas críticas al resto de los integrantes. Lo dejamos aquí en el comentario porque no hubo oportunidad de reflejar esa posición en el tablero. Muy bien, gracias por su comentario. Nada más sí quisiera decirles que cuando se esté llevando a cabo el procedimiento, les solicitaríamos que ustedes hicieran la propuesta para que la votación fuera de manera individual y así lo procesa la mesa directiva. Pregunto si algún senador o senadora falta por emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 107 votos, de los cuales 74 son a favor y 33 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, está aprobado el dictamen. Se ratifican los nombramientos expedidos por la titular del Poder Ejecutivo Federal a favor de las personas ciudadanas Ledénica Mackenzie Méndez González por un periodo de 3 años, María de las Mercedes Olivares Tresgallo por un periodo de 4 años, Adán Salazar Garibay por un periodo de 5 años, Tania Villatrápala por un periodo de 6 años y Norma Solano Rodríguez por un periodo de 7 años, como comisionadas y comisionado del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentran las personas a las que acaba de ratificarse su nombramiento, por lo que solicito a las personas senadoras José Antonio Cruz Álvarez Lima, Gilberto Hernández Villafuerte, Javier Corral Jurado, Aníbal Ostoa Ortega, Armando Ayala Robles y Víctor Aureliano Mercado Salgado, que pasen al interior, que inviten a los nombrados a pasar al interior de este salón de sesiones y les acompañen durante el acto de su protesta.
Ciudadanos, senadores y senadoras, favor de ponerse de pie. Ciudadanas y ciudadanos, Ledénica Mackenzie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villatrápala, Norma Solano Rodríguez, les informo que el Senado de la República ha ratificado el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como comisionadas y comisionado del Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, señoras y señor comisionados. A nombre del Senado de la República, les deseo éxito en su encargo. Les invito a acercarse a esta mesa directiva para recibir la constancia de su nombramiento. Favor de tomar asiento. Muchas gracias.